Seamos sinceros. Hay cosas que comíamos en los años 70 que hoy harían que cualquier nutricionista se llevara las manos a la cabeza, que los etiquetadores de ingredientes sudaran frío y que algún inspector de sanidad apareciera con cara de pocos amigos. Pero en aquella época, todo eso nos daba igual. Eran otros tiempos. Y para muchos de nosotros, aquellos pecados de la mesa no solo eran normales, sino auténticos tesoros que esperábamos con ilusión. No existían tantas advertencias, etiquetas con letra microscópica o debates interminables sobre grasas trans. Comíamos lo que había, y lo disfrutábamos sin culpa. Desde el primer mordisco hasta el último, cada sabor formaba parte de una época en la que el placer de comer estaba por encima de cualquier recomendación médica. Y lo mejor de todo, nadie nos quitaba la sonrisa de la cara. Hoy, en ayer se vivía mejor. Vamos a abrir el baúl de los recuerdos y rescatar 10 manjares, o, siendo honestos, experimentos culinarios, que llenaron nuestras mesas, recreos y fiestas familiares. Algunos eran dulces, otros salados, y unos cuantos eran simplemente indescriptibles. Quizá ahora nos parezcan una locura o una bomba para el estómago, pero entonces eran parte de nuestra vida, de nuestra infancia y de nuestra felicidad. Número 1. Refrescos en polvo con colorantes imposibles. En cada barrio había un niño que volvía del recreo con la lengua de un rojo intenso, verde fosforescente o azul eléctrico. Y todos sabíamos la razón. Los famosos sobres de refresco en polvo que parecían contener más arcoíris que fruta. Marcas como Tang se convirtieron en protagonistas de nuestras meriendas, y la receta siempre incluía un toque personal: menos agua, más azúcar, y remover hasta que el polvo quedara completamente disuelto. O casi. Los colores eran tan intensos que parecían salidos de un laboratorio espacial. En un vaso de cristal, la bebida brillaba como si fuera radiactiva, y cuando el sol entraba por la ventana, daba la impresión de que estabas a punto de beberte un neón líquido. Si por accidente se derramaba sobre la mesa o el mantel, no había detergente que lo salvara. La mancha quedaba como un tatuaje hogareño, un recordatorio de la última poción preparada. ¿Peligroso? Tal vez. ¿Natural? Ni de lejos. Pero el sabor... el sabor. Dulce, ácido, refrescante y artificial en la mejor forma posible. Era imposible tomar solo un vaso, y cuanto más intensa quedaba la mezcla, más orgullosos estábamos. Aquellos refrescos no solo nos quitaban la sed, nos pintaban la lengua, nos daban conversación y, de alguna forma, nos hacían sentir que la vida sabía a color. Número 2. Masa cruda de bizcocho o galletas. Era uno de esos pequeños placeres que convertían una tarde cualquiera en un momento especial. La cocina era el corazón de la casa, y cuando había olor a vainilla y mantequilla en el aire, todos sabíamos que algo bueno estaba a punto de suceder. Sobre la mesa, el bol grande, normalmente de metal o vidrio, reposaba como un tesoro, lleno de esa mezcla cremosa que parecía llamar por nuestro nombre. Las madres, o a veces las abuelas, batían la masa con una paciencia infinita. Usaban siempre la misma cuchara de madera, gastada por los años, con una capa de color más oscuro en el mango por tantas manos que la habían sujetado. El ritmo del batidor manual, o incluso del batidor de varillas eléctrico para las casas que ya se habían modernizado, creaba una especie de banda sonora para ese momento. Mientras tanto, nosotros, con ojos atentos y una sonrisa traviesa, esperábamos el instante perfecto para actuar. Sabíamos que no podíamos abalanzarnos antes de tiempo. Había que esperar a que la mezcla estuviera lista, con esa textura suave y brillante. Y entonces, cuando mamá se distraía buscando la bandeja o encendiendo el horno, llegaba nuestra oportunidad. Un dedo rápido en el borde del bol, o directamente la cuchara limpiada, como si fuera un acto de ayuda. En aquellos años, nadie pensaba en bacterias, salmonela o advertencias sanitarias. Esas palabras no formaban parte del léxico de la cocina familiar.
El único peligro real era que tu madre te descubriera y te regañara. Aunque, siendo honestos, muchas veces fingían molestia mientras contenían la sonrisa. El sabor de esa masa cruda era insuperable. Dulce, con el punto exacto de mantequilla y azúcar. Un toque de sal que realzaba todo. Y la promesa de lo que vendría después. La textura era cremosa, pero con ese pequeño grano del azúcar que aún no se había disuelto por completo. Y si la receta llevaba pepitas de chocolate, aquello ya era un lujo. Pequeños trozos fríos que contrastaban con la suavidad de la mezcla. No era solo un bocado, era la experiencia completa. Lamer la cuchara, raspar con el dedo el último resto del bol, sentir que estabas participando en un momento familiar. Incluso el hecho de saber que era prohibido lo hacía más emocionante, porque la masa cruda no se compartía con cualquiera, era un privilegio para los que estábamos ahí en primera fila. Hoy, en una cocina moderna, con instrucciones, termómetros y normas de seguridad alimentaria, esa costumbre puede parecer una temeridad. Pero para quienes crecimos en aquella época, fue una de las travesuras más dulces de la infancia. Una que, aunque no aparezca en ningún libro de recetas, está grabada en nuestra memoria como el verdadero sabor de hogar. Número 3. Cigarros de chocolate o chicle. Eran pequeños, baratos y para nosotros, un símbolo de sofisticación infantil. En aquellos años, el kiosco era un paraíso en miniatura. Frascos de cristal llenos de caramelos, sobres sorpresa con juguetes diminutos, chicles de sabores imposibles. Y en un rincón, como si fueran un producto prohibido para gente importante, estaban los cigarritos de chocolate o chicle. Venían envueltos en un papel que imitaba el de los cigarros reales, con su filtro dibujado y todo. Algunos tenían una envoltura blanca con letras doradas. Otros lucían marcas ficticias que parecían sacadas de una película de gángsteres. Los de chocolate tenían ese aroma inconfundible, dulce y algo achocolatado, que se mezclaba con el olor a papel recién abierto. Los de chicle, en cambio, eran más divertidos. Un cilindro de goma de mascar envuelto de forma tan realista que a los ojos de un niño te convertía automáticamente en un adulto. El ritual era tan importante como el dulce en sí. Caminábamos por la calle o por el patio del colegio, con el cigarro de mentira en la mano, imitando a los actores de cine o a algún cantante famoso que habíamos visto en la televisión. Algunos incluso aprendieron a fumar de forma más convincente, soplando para hacer que el polvillo azucarado del interior saliera como si fuera humo. Era un teatro callejero donde todos éramos protagonistas. Hoy, claro, sería impensable. Sería motivo de debates, quejas y hasta campañas de concientización. Pero en los 70 nadie lo veía como algo peligroso. Para los adultos era simplemente un juego, una travesura inocente. Algunos incluso sonreían al vernos, recordando que ellos mismos habían hecho lo mismo en su infancia. El sabor, siendo honestos, no era nada del otro mundo. El chocolate era más bien una cobertura azucarada con un ligero toque a cacao. Y el chicle, después de unos minutos, se quedaba duro como una piedra. Pero eso no importaba. Lo que nos hacía volver a comprarlos una y otra vez no era su calidad, sino lo que representaban, la ilusión de ser mayores, aunque fuera por unos minutos. En la memoria, aquellos cigarritos no solo saben a azúcar, saben a recreo, a tardes de verano en la calle, a risas entre amigos y a una inocencia que, por más que pase el tiempo, nos sigue dibujando una sonrisa. Número 4. Bocadillo de mortadela caliente. Aquella escena era común en cualquier colegio de los años 70. Madres madrugando para preparar el bocadillo antes de que sonara el timbre del primer autobús escolar. Pan crujiente recién cortado, 1 o 2 lonchas de mortadela, a veces con aceitunas incrustadas, otras sin nada más, y en ocasiones, un chorrito de aceite o una hoja de lechuga que, para el mediodía, ya se había rendido ante el calor y la humedad. No existían las neveras portátiles para niños, ni las fiambreras con compartimentos aislados.
Ese bocadillo quedaba envuelto en papel encerado o papel de aluminio, metido en la mochila junto a los libros, lápices y cuadernos. Allí esperaba, paciente, durante horas, soportando cambios de temperatura, golpes y hasta algún aplastón accidental con el estuche. Llegada la hora del recreo o del descanso de media mañana, lo sacábamos como si fuera un tesoro. La mortadela, tibia por el calor acumulado, desprendía un aroma inconfundible, mezclado con el del pan, que ya no estaba tan crujiente, sino ligeramente blando y con alguna marca de presión. Algunos niños abrían el bocadillo y le añadían un pellizco de sal o un chorrito de tomate frito de esos sobres pequeños, para mejorar la receta. Y lo cierto es que, aunque ahora nos parezca poco apetecible, entonces aquel sabor era parte de nuestra rutina y de nuestra felicidad. Cada mordisco sabía a juego en el patio, a carreras tras el balón, a conversaciones a media voz con el mejor amigo. No importaba que la mortadela estuviera templada o que el pan hubiera perdido la firmeza. Lo devorábamos sin pensarlo, porque lo importante no era la perfección gastronómica, sino el momento y la compañía. Hoy, ese mismo bocadillo probablemente sería confiscado por cualquier inspector de sanidad escolar. Nos hablarían de bacterias, de conservación en frío y de riesgos alimentarios. Pero en aquellos tiempos, sin tanta vigilancia, desarrollamos algo que no está en ningún manual: un estómago de hierro y la capacidad de disfrutar de las cosas simples sin miedo. Aquellos bocadillos de mortadela caliente no solo nos alimentaban, eran la excusa perfecta para sentarnos juntos, compartir un mordisco y, sin saberlo, construir recuerdos que todavía hoy, décadas después, nos sacan una sonrisa. Número 5. Leche sin pasteurizar en casa de los abuelos. En los pueblos, la leche no venía de supermercados con pasillos iluminados, ni en envases de cartón con fechas de caducidad impresas. Llegaba en pesadas cántaras de aluminio que el abuelo traía al amanecer, después de ordeñar a la vaca. A veces venía tan tibia que al abrir el recipiente, salía un vapor suave y dulce, con ese olor característico que llenaba la cocina y anunciaba que el día empezaba. La nata, espesa y dorada, se acumulaba en la superficie formando una capa que parecía un premio para los más golosos. Las abuelas la reservaban para hacer café con leche cremoso, untarla en pan con azúcar, o preparar natillas y arroz con leche, que perfumaban toda la casa. En aquel tiempo, nadie mencionaba bacterias ni advertencias sanitarias. Si la leche venía de la vaca de la familia, era buena, y punto. Los niños la bebían en tazas de loza, algunas con desconchones en el borde, y el primer sorbo dejaba un bigote blanco que provocaba carcajadas en la mesa. Había un sabor profundo, real, imposible de imitar con la leche procesada de hoy. Incluso el simple acto de colar la leche con un paño limpio para quitarle alguna pajilla o grumo era parte de la rutina, algo que se hacía sin prisa, con la certeza de que aquello era lo más fresco y natural que ibas a beber. Y no era solo un alimento, era un momento de unión familiar. Beber esa leche significaba compartir la mesa, escuchar historias antiguas de cosechas, inviernos duros y veranos interminables, mientras el sol de la mañana se colaba por la ventana y el reloj de pared marcaba el ritmo pausado de la vida en el campo. Número 6. Helados y polos con colores imposibles. En los veranos de nuestra infancia, el sonido de una campanilla metálica o el motor ronroneante de un carrito anunciaba que el heladero estaba cerca. Salíamos corriendo, con las monedas apretadas en la mano, directos a ese paraíso de hielo y azúcar que, visto hoy, parecía una explosión química sobre ruedas. Los polos no tenían medias tintas. Eran rojos tan intensos que parecían encenderse con el sol, azules que rivalizaban con el cielo de agosto y verdes que ningún árbol o pradera podría igualar. En el primer lametón ya sabías que ibas a acabar con la lengua y los labios teñidos, y eso era parte del encanto. Algunos sabores ni siquiera podías describir. No sabías si era fresa, cereza o un invento de laboratorio, pero te daba igual porque estaba frío,
dulce y sabía a verano. Las gotas teñidas caían por tu mano y dejaban rastros pegajosos en la piel, que después secabas en la camiseta, marcando de paso una mancha que se convertiría en trofeo del día. A veces el color era tan persistente que, incluso después de lavarte la cara y las manos, al día siguiente todavía quedaba un rastro azulado en la lengua. Y lo mejor era compartir ese momento con los amigos, todos sentados en un bordillo, compitiendo para ver quién conseguía que el polo durara más sin romperse ni caerse. Ninguno pensaba en colorantes ni aditivos. Lo único importante era exprimir hasta la última gota de frío antes de volver a la calle a seguir jugando bajo el sol. Número 7. Pan con manteca y azúcar. Era la merienda de los días sencillos, cuando no había bollos en la despensa ni chocolate en la alacena. Pero sí ganas de darse un gusto. Bastaba una rebanada de pan, muchas veces del día anterior, para que la magia empezara. Primero, la manteca, o margarina, untada sin prisa, hasta cubrir cada esquina. A veces estaba tan fría que había que aplastarla con la cuchara o el cuchillo para que se pegara bien. Después venía el momento más esperado: abrir el tarro de azúcar y dejar caer una lluvia blanca sobre la superficie amarillenta hasta que quedaba un manto brillante que prometía un bocado glorioso. El primer mordisco era un contraste perfecto: la suavidad untuosa de la manteca mezclada con el crujir dulce de los cristales de azúcar. No importaba si quedaban granos sueltos en el plato o en la mesa, los recogías con el dedo y te los llevabas a la boca, porque nada se desperdiciaba. Algunos preferían doblar la rebanada como si fuera un bocadillo, para que el azúcar no se escapara. Otros la comían abierta, disfrutando cómo se pegaba un poco a los labios. No había etiquetas nutricionales ni advertencias sobre grasas saturadas. Solo estaba ese sabor cálido, hogareño, que llenaba la barriga y el corazón. Era la merienda que acompañaba las tareas escolares, los dibujos animados de la tarde o las conversaciones en la cocina con la radio de fondo. Un lujo cotidiano que, aunque simple, sabía a hogar y a infancia. Número 8. Pescado empanado congelado. Era la salvación de muchas cenas entre semana, cuando el tiempo o las ganas de cocinar eran escasas. Abrías el congelador y ahí estaban, esperando. Filetes de merluza o palitos de pescado perfectamente alineados en su caja de cartón, con una foto en la tapa que siempre se veía más apetitosa que la realidad. Bastaba encender la sartén, echar un buen chorro de aceite y dejarlos chisporrotear hasta que la cocina se llenaba de ese olor inconfundible a fritura. Por fuera, la promesa era siempre la misma: un dorado crujiente, casi perfecto. Por dentro, bueno, ahí estaba la aventura. A veces te encontrabas un trozo jugoso de pescado blanco, otras veces una masa compacta que parecía querer guardar su secreto. De vez en cuando, una espina diminuta aparecía para recordarte que, en algún momento, aquello había sido un pez. La guarnición era todo un ritual. Había quien no concebía comerlo sin una montaña de mayonesa al lado, mientras otros se inclinaban por el ketchup o incluso por ambas salsas mezcladas, creando una combinación que hoy llamaríamos gourmet, en clave nostálgica. Y aunque sabíamos que no eran la opción más fresca ni más sana del mar, en ese momento, con la corteza caliente y crujiente rompiéndose en la boca, poco importaba. Eran un clásico de las cenas rápidas, perfectos para acompañar con patatas fritas, arroz blanco, o en las noches más perezosas, solo con pan. Y lo mejor de todo, siempre estaban listos para rescatar cualquier día gris, con un toque dorado y crujiente. Número 9. Todo frito en manteca o aceite reutilizado. En aquellos años, la cocina tenía un olor característico que hoy solo podemos encontrar en algunas casas de pueblo o en bares de toda la vida. No existían las freidoras modernas con filtros y temporizadores, ni mucho menos el concepto de aceite de un solo uso. El aceite, o la manteca de cerdo, era un tesoro que se cuidaba y reutilizaba tantas veces como hiciera falta. Se guardaba en una sartén tapada con un plato, o en una lata junto a la cocina, esperando su próxima misión.
En ese mismo aceite se freía absolutamente todo. Las patatas cortadas a mano, las croquetas que se deshacían por dentro, los calamares a la romana, las empanadillas rellenas de atún o carne, e incluso algún churro improvisado en las tardes de antojo. Cada nuevo plato aportaba su toque de sabor, de forma que, con el tiempo, aquel aceite tenía una identidad propia, como un condimento secreto que ninguna receta podía imitar. El olor de una fritura así impregnaba no solo la cocina, sino toda la casa, y también la ropa. Daba igual que luego te pusieras colonia. El aroma viajaba contigo. Pero lejos de molestarnos, lo sentíamos como una marca de hogar, una señal de que en esa casa se comía bien. Y aunque hoy nos horroricemos al pensar en los humos, el colesterol o el aceite quemado, lo cierto es que en ese momento el sabor era inigualable. No había comida rápida que pudiera competir con unas patatas fritas en aceite de ayer, crujientes por fuera y suaves por dentro, servidas directamente de la sartén a la mesa. Era puro sabor y pura memoria. Número 10. Gelatina con sorpresas dentro. En las celebraciones familiares, sobre todo en los cumpleaños, había un invitado que nunca faltaba: el molde de gelatina. Brillante, tembloroso y casi hipnótico, llegaba a la mesa como una joya de colores que despertaba la curiosidad de todos. Y también ciertas sospechas, porque la gelatina de aquella época no era simplemente gelatina. Era un experimento creativo que podía contener cualquier cosa. Había versiones con frutas en almíbar que flotaban como si estuvieran atrapadas en ámbar. Otras con nata montada en el centro, que se derretía lentamente al contacto con la cuchara. E incluso, para sorpresa de muchos, aparecían las famosas gelatinas saladas, con zanahoria rallada o apio picado. Aquello podía desconcertar al más valiente. ¿Era postre? ¿Era ensalada? ¿O era un invento que había que probar por educación? A veces, las gelatinas se presentaban en moldes elaborados, con formas de flores o castillos, y otras simplemente en un bol grande que alguien volcaba sobre un plato. Al primer corte, el temblor se extendía por todo el postre, como si estuviera vivo. Y aunque más de uno arrugara la nariz, lo cierto es que siempre se acababa terminando. Tal vez por costumbre, tal vez porque en las fiestas todo lo que había en la mesa se compartía y se celebraba. Hoy, un postre así provocaría caras extrañas, y quizás más de una broma. Pero en aquellos tiempos formaba parte de la magia de las reuniones. Lo inesperado, lo hecho en casa y lo que se comía más por tradición que por gusto. Y ahí radica su encanto. En que, nos gustara o no, todos tenemos un recuerdo con aquella gelatina temblorosa y sus misteriosas sorpresas flotando en su interior. Los 70 fueron una época en la que comíamos sin leer etiquetas, bebíamos sin pensar en aditivos y merendábamos sin contar calorías. No sabíamos lo que era la comida fitness, ni nos preocupaba si algo era orgánico o no. Solo importaba que estuviera rico, que se compartiera con los amigos o la familia, y que formara parte de nuestras aventuras diarias. Quizá ahora nos parezca una locura, pero fueron esas locuras las que nos regalaron algunos de los recuerdos más dulces y auténticos de nuestra vida. Y si mientras escuchabas esto se te ha escapado una sonrisa, es porque esa época sigue viva en ti. Así que suscríbete a Ayer se vivía mejor, porque aquí revivimos juntos esos años en los que lo importante no era contar calorías, sino contar historias.